10:19 en todo el país. Lo anticipábamos. Esta mañana vamos a hablar del problema de la falta de gas. Lamentablemente pareciera que en la Argentina pasan las gestiones, se descubren algunos yacimientos, se empieza a trabajar, pero por una u otra circunstancia no alcanza el gas para todos, sobre todo cuando hay picos de frío, como estamos atravesando en gran parte del país esta nueva ola polar. A raíz justamente de esta ola de frío, el gobierno desde la semana pasada, el jueves de la semana pasada, decidió cortar el suministro a algunas de las industrias más grandes, los mayores consumidores, para que los usuarios residenciales no se queden sin gas. ¿Qué pasa con la política energética en el gas puntualmente en la Argentina? Se lo vamos a preguntar a un experto, a Emilio Apud, que fue secretario de Energía de la Nación. Emilio, gracias por este contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo le va? Buen día. Claro, un gusto. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, lo decíamos, ¿nos sigue faltando gas en la Argentina? ¿Por qué tenemos este problema? Si, bueno, lo han dicho desde gestiones anteriores, se lo repite ahora, tenemos uno de los yacimientos de gas no convencional más importantes del mundo, Vaca Muerta. ¿Qué pasa que no alcanza, que sigue sin alcanzar el gas para todos? Bueno, se hicieron macanas del gobierno anterior con el gasoducto, ¿no? Neuga 3, lo bautizaron Néstor Kirchner como casi todas las obras energéticas, a pesar de que los gobiernos de esa ideología, ¿no? Por su intervencionismo, hicieron colapsar al sector energético, ¿no? A partir del 2003 empezaron con todas las maniobras de congelamiento y de intervención y de estatizaciones que desalentaron la inversión, que es clave en un sector como este. Y acá, cuando se fue el gobierno de Macri, ya había preparado unos pliegos para hacer el gasoducto Néstor Kirchner, que era necesario porque está el gas, pero no había cómo transportarlo, ¿no? Entonces, había problemas, sobre todo en invierno. Nosotros tenemos una demanda que es muy estacional, sobre todo mayo, junio, julio y agosto, esos 4 meses de frío. Se incrementa el consumo total del país en un 30% aproximadamente, debido a que el sector residencial casi se multiplica por 6, ¿no? Por el tema de la calefacción. Claro. Entonces se decidió hacer ese gasoducto, después habría que haberlo hecho antes, ya cuando estaba produciendo Vaca Muerta. Pero bueno, viene el gobierno de Fernández y decide, no, esto lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Por una cuestión de soberanía y no sé cuántas macanas más. Entonces se lo dan a la empresa que inventaron ellos, que es Enarsa, para que haga con plata de todos los argentinos el gasoducto, que para mí es un despropósito, ¿no? Porque es lo mismo que yo tenga una pizzería y pretenda que el municipio me pague las motos para distribuir las pizzas, ¿no? Yo tendría que encargarme de la distribución para que llegue al usuario. Pero bueno, se hizo al final a través de Enarsa, y con el tema de que el precio del gas que importábamos se había ido por las nubes debido a la invasión rusa a Ucrania, entonces ahí dio libertad para hacer cualquier cosa, ¿no? Las urgencias y las emergencias y el miedo justifican cosas que a lo mejor no se harían en otras circunstancias. Entonces se sale desesperadamente a contratar el gasoducto para que entrara en el invierno del año pasado, del 2023, para evitar tener que importar el gas a precio altísimo por el tema del conflicto en Europa. Bueno, bajo esas circunstancias se presentó una sola firma proveedora de caños, que fue Techin, ninguna internacional, con la que compró pliegos, se metió porque sabía que no iba a llegar y bueno, ahí había problemas. La cuestión es que se pagó casi el doble de lo que originalmente se había presupuestado el gasoducto, con el motivo de que entrara en mayo, junio del año pasado, pero entró a fines de julio, casi en agosto, y inconcluso, o sea, la mitad del gasoducto, y esa mitad, la mitad porque no tenía los compresores. Bueno, y eso es lo que heredó este gobierno. Este gobierno hereda un caño o un proyecto que estaba previsto para 40, que está dando 10 u 11, ¿sí? Con el agravante
de que desde Bolivia ya no viene casi más gas porque se agotaron los yacimientos en Bolivia. Entonces, bueno, a eso se le suma el invierno adelantado, el frío adelantado de mayo, que fue inesperado. Entonces se toman medidas así ahora de emergencia, que es cortarle el suministro a los grandes usuarios, gas natural comprimido, industrias, algunos comercios grandes que tienen contratos de abastecimiento interrumpibles. ¿Qué quiere decir? De que, bueno, están sujetos a que haya gas, si no hay gas le cortan. Claro. ¿Y por qué agarran interrumpibles? ¿Por qué? Porque es más barato, ¿no? Si uno puede prescindir a lo mejor 2 o 3 días del gas, bueno, le sale mucho más económico hacer un contrato interrumpible y bueno, y aguantársela esos días que le cortan. Después están los ininterrumpibles, que son mucho más caros, ¿no? Y entonces a esas empresas no se le corta por ahora, lo mismo que al gas natural comprimido, que tienen ininterrumpibles, como ocurre sobre todo en el AMBA, ¿sí? En otras partes se le cortó al gas porque tenían contratos interrumpibles. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, porque si no cortan a las industrias y al gas natural comprimido, no hay suficiente gas para abastecer las usinas térmicas que producen electricidad. Claro. Y entonces hay que quemar gasoil en vez de gas natural. Y el gasoil vale 4 veces lo que vale el gas natural. Y además hay que importarlo, porque no alcanza para estos picos. Entonces, bueno, como ven, es una cosa compleja. Claro. Y que en última instancia obedece a mala praxis del gobierno anterior, el invierno adelantado, y también que este gobierno tal vez podría haber previsto, no que iba a venir el invierno, pero sí que se iba a necesitar esas plantas compresoras y tendría que haber cedido o transferido unos 40 millones de dólares a las contratistas que estaban haciendo las compresoras, que hubieran permitido pasar de 10 a 20 millones de metros cúbicos la capacidad de transporte del gasoducto. Pero bueno, con la política de este gobierno me parece acertada, pero bueno, en algunos momentos hay que pasar el tamiz más fino, ¿no? Se decidió no transferir esos dólares, pero ahora nos vemos con el problema de que hay que importar más gas y hay que importar más fuel oil para este invierno y toda la esperanza que había de una balanza comercial, o sea, un saldo entre exportaciones e importaciones de energéticos muy positiva por la gran venta de petróleo que se está haciendo al exterior, bueno, se ve así anulada por estas mayores necesidades de importación de gas y de gasoil, ¿no? Ceci. Emilio, buen día. Cecilia los saluda. Ahí Prende está tu micrófono. Ahí ajustamos el Ahí está. micrófono. Ahí está. sí. Ahora sí. Emilio, buen Ahora día. sí, ahora sí. Cecilia los saluda. Bueno, ¿Qué tal? tratando de entender todo esto, ¿no? Uno que no está en el tema por allí como que escucha la información y trata de asimilarla. El gasoducto está terminado entonces, Emilio. Lo que estaría faltando es aquello que le da mayor presión para que llegue a todos los sectores. Perdón que no pude llegar a comprender bien. Parcialmente es así. El gasoducto originalmente eran 2 etapas, una de Tratayén a Saliqueló y otra de Saliqueló hasta San Gregorio en Santa Fe. Se hizo el primer tramo, ese primer tramo se terminó a fines de julio del año pasado, ¿sí? Que es de Saliqueló, de Tratayén, perdón, que es donde está Vaca Muerta, ahí se inyecta el gas, llega a Saliqueló y ahí se engancha con el gasoducto que viene del sur, ¿no? Ya se integra a la red. Ahora, para que circule gas por cientos de kilómetros es necesario presurizar la cañería, pues el gas, como ustedes se acuerdan de física, se comprime, Claro. ¿no? Entonces hay que aumentarle la presión para que pueda mayor cantidad circular por el mismo diámetro de caño, ¿no? Claro. Entonces había que hacer un compresor en Tratayén, otro en Saliqueló y otro en la localidad de Mercedes. No se hicieron ninguno de los 3. Claro. Entonces está transportando gas limitado a
11 o 10, 11 millones de metros cúbicos diarios, cuando ese tramo habilitado tendría que estar en 22, si estuvieran las compresoras. Entonces, el hecho de que no estén las compresoras hacen que tengamos que importar del orden de los 10, 12 millones de metros cúbicos de gas adicionales a los que hubiéramos tenido que importar en el caso de que se hubieran hecho las compresoras. Pero el proyecto final es hacer el otro tramo, desde Salipeló hasta San Jerónimo, que ese todavía no está contratado ni nada, ¿no? Claro. Y la idea de este gobierno es que lo haga el sector privado, ¿no? Que nosotros, comunes de los ciudadanos, a través de inflación o a través de impuestos, paguemos esos caños que lo tiene que hacer el sector privado. Entonces, cuando esté hecho eso, ahí se cubría totalmente las necesidades de invierno de gas en la Argentina, pero aparece un problema para las empresas. ¿Qué hacen después del invierno? Les van a sobrar una capacidad de 30 o 40 millones de metros cúbicos diarios que no van a saber dónde ponerla porque la demanda baja después del invierno. Entonces, ahí viene la necesidad de que rápidamente las empresas o consorcios o grupos de empresas hagan inversiones para liquefaccionar, para hacer líquido el gas natural y poder exportarlo a cualquier parte del mundo a través de los barcos. O sea, el proceso inverso al que estamos haciendo desde hace más de 10 años, que viene el barco con el gas licuado, se regasifica y se mete en la red. Ahora bien, vendría el gas de vaca muerta que sobra, se lo liquefacciona a menos 160 grados centígrados, se lo mete en un barquito y se exporta. Mientras no pase eso, y bueno, va a haber problemas técnicos, porque no se puede decir, bueno, en el yacimiento bajo la palanca y cierro hasta que haya demanda. Eso genera bajas de rendimiento cuando se vuelve a accionar el pozo, etcétera. Y por otro lado, desde el punto de vista financiero, cuando uno calcula un gasoducto es para tratar de tenerlo casi en plena capacidad, no para usarlo solamente el 30% o el 40% del tiempo, ¿no? Pero esto ya es más para futuro. A ustedes lo que les preocupa, y con razón, y a la gente, es que este invierno puede haber faltante, pero no va a haber faltante para el sector residencial seguro, y para el industrial y el gas natural comprimido es transitorio hasta que lleguen las importaciones, y solamente por ahora es para los que tenían contratos interrumpibles. Emilio, Cristian te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Por ahí varias veces lo mencionaste, digo, para mayor claridad de muchos de nosotros, que quien se tiene que hacer cargo de estas mejoras es el sector privado y no el gobierno nacional como venía siendo. ¿Cuál es la motivación de esta afirmación tuya? Que el Estado no tiene dinero primero, o sea, no es una cuestión de ideología. Si fuéramos a Alemania y al Estado alemán y al Parlamento alemán deciden construir para, qué sé yo, para regalarle el gas a la gente, lo podría hacer porque tiene recursos genuinos para hacerlo. Nuestro país está en bancarrota. Nuestro país era una ficción que hacía cosas, las hacía emitiendo dinero, porque no tenía ya más capacidad de endeudamiento. Entonces, por un lado, parecía generoso haciendo obras, ¿no?, para la soberanía, y por otro lado nos quitaba soberanía al tener que importar y al aumentar la inflación. Eso no va más. Además, creo que en cualquier parte del mundo el sector hidrocarburífero es un sector muy rentable, ¿no? Y no veo por qué acá en la Argentina necesita la ayuda del Estado. Acá hay que generar las condiciones y sacar de la cabeza el mercado local. El mercado local es infinitesimal, no existe en comparación del recurso que tenemos. Entonces, si se generan las condiciones, por eso me parece interesante esto del RIGI y de la ley bases, etcétera, porque genera condiciones por lo menos de esperanza de que no le van a cambiar las reglas del juego. Porque, imagínese nuestra historia en los últimos 20 años o 30 años, ¿no? Viene un gobierno peronista que privatiza todo y cambia todo el paradigma estatal. Y después viene un gobierno peronista también y hace todo lo contrario.
y después viene un gobierno más liberal como el de Macri y cambia otra vez, y después viene otra vez, bueno, eso no va en las inversiones grandes. A mí los inversores y empresas con las que yo trabajo me preguntan, ¿qué va a pasar en el año 27? Eso no se lo preguntan a Paraguay ni a Perú, porque saben que aunque cambien los gobiernos, las reglas se mantienen. Acá no. Entonces, imagínese una empresa que dice voy a poner 10.000 millones de dólares para sacar gas de vaca muerta y vendérsela a China. ¿Sí? Y si el año que viene, en el año 27, vuelve otra vez el kirchnerismo y mete a Enarsa de intermediaria y nos cobra impuestos, y viene a la provincia nos quiere aumentar las regalías, y se acabó el negocio. Entonces, acá lo que hay que buscar es recuperar la confianza. Y hay algunos hechos errores que cometió este gobierno que va en contra de eso, ¿no? Como por ejemplo, no respetar los contratos con las empresas de electricidad, las generadoras de electricidad y las de gas, al cambiarle una deuda que valía 100 por otra de 50, ¿no? Y a 14 años, ¿no? Eso afuera no camina. Otra cosa que va en contra de la seguridad jurídica es el empecinamiento del gobierno de proponer al juez Lijo para la corte, ¿no? Porque afuera dicen, pero ¿cómo? Quieren poner gente para dominar uno de los poderes que tiene que ser independiente. Entonces, como ven, está todo relacionado con la confianza y recuperar algo que hemos perdido por mala praxis y malas conductas durante años, y que generar las condiciones para, como en cualquier otro país del primer mundo, los privados hagan las inversiones necesarias, y además no tenemos todo el tiempo del mundo. Eso es lo que hay que entender. La transición energética, por el efecto del calentamiento, es inexorable. Quiere decir que en 30 o 40 años se acabó el negocio de los hidrocarburos, se acabó la era del petróleo como combustible. Y todo lo que no podamos vender en 30 o 40 años va a quedar bajo tierra, que es hacia donde vamos, a dejar todo bajo tierra. O sea, el tema es complejo, ¿no? O sea, hay que pensar un poco y sacarse un poco la modorra de ese facilismo que generó el populismo energético, es decir, ustedes no paguen nada, lo paga el Estado, tienen derecho a consumir, a derrochar y a todas esas cosas que nos han hecho mucho mal, ¿no? Bien, Emilio, ¿por qué usted dice que el mercado energético argentino, incluso el privado, no tiene peso a nivel internacional ni capacidad para hacer lo que habría que hacer aquí en la Argentina? No, yo dije que el mercado local, la demanda local es muy chica. Ah, muy chica bien. En comparación con los recursos que tenemos. Claro. Tenemos el segundo recurso de gas, tenemos el cuarto recurso de petróleo del mundo, ¿no? Y la demanda nuestra de hidrocarburos es el 0,06% de la demanda mundial. No existe. Entonces, si nos conformamos con eso, bueno, vamos a tener petróleo para 300 años. Lo que pasa es que dentro de 40 años no va a servir más el petróleo. Por eso hay que cambiarla. Y no le cuento todo lo que tenemos encima para inversiones. Podemos tener una matriz energética con el 80% de energía renovable, entre la hidráulica, la eólica y la solar. Tenemos unos recursos en la Patagonia de viento que son mejores que cualquiera del mundo. Claro. Ahora, para hacer una granja eólica en el sur es necesario hacer una línea, porque en el sur no está la demanda está acá. Claro. Y entonces, ¿quién invierte en una línea que vale $1 millón el kilómetro si son 1.000 kilómetros? Entonces, bien, bueno, hay gente que lo haría, pero las reglas de juego hay que mantenerlas, ¿no? Claro. Sí. Emilio, yo entendí que Bolivia se agotó el recurso del gas en Bolivia. ¿De dónde se podría importar entonces para poder abastecer las necesidades que tenemos aquí en la Argentina? No, en realidad lo de Bolivia es para el NOA, ¿no? El noroeste argentino, que no es solamente gas para calefaccionar, sino que es para la industria, es para producir energía eléctrica. Es una cantidad que pueden ser 7, 8 millones de metros cúbicos diarios, que antes venían de Bolivia. Teníamos un contrato que era hasta 18 millones de metros cúbicos diarios de Bolivia. Lo que pasa es que en Bolivia hicieron las cosas peor que nosotros todavía, ¿no? Sacaron a punta de fusil a las empresas de los yacimientos
y lo vamos a hacer nosotros, y qué sé yo, y bueno, y lo manejaron mal y no invirtieron, y bueno, se quedaron sin gas. Ahora, el poco gas que queda tiene prioridad Brasil. Brasil tiene un compromiso prioritario. Primero los bolivianos, después Brasil y nosotros los terceros. Entonces, lo que tendría que haber hecho el gobierno anterior, porque ya sabía que iba a pasar esto, era hacer las inversiones para revertir el gasoducto. O sea, el gasoducto traía gas desde Bolivia hacia el sur, ¿no? Hasta Córdoba casi. Ahora, como de Bolivia no viene, va a haber que conectar con la red local, que incluye Vaca Muerta, para mandar el gas que antes venía de Bolivia, mandarlo desde el sur hacia el norte. Pero para eso hay que cambiar la contextura, la geometría de los caños. Es decir, cuando uno es telescópico, o sea, cuando quiere ir de norte a sur, tiene que arrancar con mayores diámetros y después se va reduciendo el diámetro. Ahora, si quiere ir para el otro lado, hay que compensar eso, tiene que ser mayor el diámetro del sur para ir al norte, y además hay que modificar las compresoras. Ya me estoy metiendo mucho en la parte técnica, pero es necesario independizarnos de Bolivia, y Bolivia que sea un abastecedor nuevo. Si le sobra algo, bueno, que nos diga, tengo gas a tanto, te interesa, lo compras, y si no, no, y lo pueden comprar directamente empresas. Ahora, este año vamos a tener problemas, pero lo estamos arreglando mendigando un poco con Brasil, ¿no? A Brasil diciéndole, mirá, pedirle un poquito menos a Bolivia, así Bolivia nos deja un poquito más para nosotros, nosotros te compensamos con gas natural licuado que lo importaríamos nosotros, o te damos electricidad en tal lugar si la necesitas, qué sé yo, pero eso es para pasar este invierno, o sea que es el otro cuello de botella, que es el NOA. Ahora, a futuro hay que hacer la reversión del caño, hay que hacer la ampliación del gasoducto que no se terminó, y se nos acaban los problemas locales. Y después sí pensar en exportar, porque nosotros, aprovechando la infraestructura que une Bolivia con Brasil, podemos venderle a Brasil a través de ese caño. O sea, hay un montón de cosas para hacer. Lo que falta es confianza para poner el dinero que permite hacerlo, ¿no? Bien. Ojalá. Bien, bueno, gracias Emilio por toda la información que nos ayuda, por supuesto, a tener en cuenta esta mirada del problema, ¿eh? Que tenga muy buen día. No, un gusto, y muy interesante las preguntas de ustedes, porque a veces uno en el torbellino o la deformación profesional empieza a hablar y la gente no entiende. Que tenga muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Bueno, allí pasaba Emilio Apud, fue secretario de Energía de la Nación, y bueno, él mismo dijo, ¿no? Actualmente trabaja y es consultor para empresas de energía. Dijo por ahí claramente, entre las cosas, perdón Javi, que según su mirada no iba a haber faltante para la zona residencial en este tiempo, especialmente en invierno. Sí, pero fíjate, Cristian, a propósito de eso, que es una situación delicada, porque aunque ha bajado de manera muy pronunciada el nivel de producción en la industria, que en otras oportunidades el problema era que tenían, digamos, había un nivel alto de producción, entonces necesitaban mucho gas. Bueno, ahora, a pesar de que ha bajado la producción, el gas que está disponible no alcanza, ¿no? Entonces, bueno, en este caso también haría falta, digo, para las autoridades tener en cuenta estas cosas, para en todo caso aflojarle un poquito a la famosa motosierra, porque acá no es solamente un tema de la casta, ¿no? Cuando no hay producción, cuando no se puede producir, en las empresas que empiezan a hacer, bueno, empiezan a achicar puestos de trabajo. Y ya sabemos que el problema, cómo termina cuando se terminan y empieza a aumentar el desempleo, ¿no? Así que, bueno, ojalá que las autoridades tengan en cuenta estas cuestiones. Como frase de esperanza, puedo agregarte, Javier, Cristian, que en la semana van a subir las temperaturas, o sea que el consumo domiciliario seguramente va a disminuir, que
aclaró allí Emilio Apud que en estos tiempos se multiplica por 6 el consumo domiciliario. Así Y es. creo que está previsto para miércoles, por ejemplo, máximas de 20 grados, Ah, al mira menos en vos. esta Bien. zona de Córdoba, donde hemos tenido máxima de 7, 10 grados, ¿no? En estos Claro, días. ayer creo que durante todo el día no pasó Sí, los muy 8 frío. grados aquí en Claro. Córdoba y en otros lugares, bueno, el frío fue peor, por eso es que, claro, se multiplica el consumo de gas. Recordemos Sí, también, Javi, lo que dijo él, que la falta de gas en las industrias también genera una serie de problemas posteriores, ¿no? ujú, Que se puede ver replicado en, por ejemplo, en la energía eléctrica, porque tiene algunos de sus insumos en relación con el gas. claro, se utiliza el gas para generar electricidad. Aquí en Pilar tenemos Exacto. una usina que trabaja con gas y si se corta el gas hay que importar fuel oil que es carísimo, más caro que el gas todavía y se genera un problema para el gobierno de Córdoba y para los Los cordobeses que tienen que usuarios. pagar este alto costo. No sé Es cómo será bien esto, ¿no? Que habló de los contratos interrumpibles y los contratos ininterrumpibles, ¿no? un dato importante que era lo que veníamos hablando fuera de micrófono, Ceci. Sí, Esto, claro, estas empresas grandes consumidores de gas, como los hay también, vos lo dijiste, de los que consumen de mucha energía energía eléctrica, eléctrica, sí. tienen un contrato especial con las empresas que Distribuidores. transportan, distribuidoras de gas, ¿no? Mm. Si consumen muchísimo porque son industrias, bueno, el contrato no es el mismo que el que tenemos los usuarios domiciliarios que no pueden interrumpirlo, se supone. Sí. Y en general pasa, salvo circunstancias muy complicadas, casi Sí. no se No, nunca. agota, no se Sí. cierra el grifo de gas en los domicilios, pero sí en estas industrias. Claro, el tema es que para que eso sea así, la empresa le dice, bueno, vos sos un gran consumidor, mejor dicho, la empresa distribuidora, digo, vos sos un gran consumidor, entonces te vendo el gas más barato, pero sabiendo Con que esta condición. si falta, puedo Sí. cortarte, por eso es la diferencia, ¿no? Entre contratos de servicio interrumpible y no interrumpible. Por Un aquí dato mensajes importante. que nos dejaron respecto a lo que venían escuchando. Sí. Recordamos antes a todos ustedes que esta nota va a estar subida a nuestra página web en unas horitas nada más para Ujú. quienes quieran prestar mucha atención Sí, allí sí. a cada una de las cosas que fue compartiendo el exsecretario de Energía de la Nación. Buenos días, ¿no sería bueno que si es tan buen negocio no lo pueda hacer el gobierno? Serían dividendos para nuestro país. Si necesitamos plata, ¿por qué dejamos la oportunidad de ganarla? Sí, bueno, ahí la respuesta claramente, APUD tiene una mirada totalmente distinta de la que tienen o tenían en todo caso quienes manejaban la política energética de la nación, lo dejó claro él, ¿no? Era Ujú. Enarsa, Javi, ¿no? La empresa que mencionó él que era del Exactamente, gobierno anterior. que justamente el gran problema de quienes son privatistas, en este caso APUD, lo decimos así porque él mismo lo dijo, que trabaja actualmente para empresas privadas que prestan servicio y que, bueno, ganan dividendos para la industria del gas. Su mirada no tiene que ver con lo de el estatismo en este sentido, ¿no? Claro. Él perdón, yo no quiero poner palabras mías con lo que él lo dijo claramente en la nota, él dice que el Estado no tiene plata para hacerlo. Y en parte tiene razón, Sí, pero bueno, sí. son miradas políticas también Ujú. económicas sobre la situación, ¿no? Tiene que aparecer el dinero, entonces, de manos privadas para Sí, poder solucionar el tema que sí. es acuciante, ¿no? Sí. Porque Que él considera que las empresas que están en Argentina locales tienen posibilidades, dijo, infinitas, si no me equivoco en Claro. la expresión. Sí, uno cuando vota, lo sabemos, lo experimentamos, a un candidato a presidente en este caso, bueno, vota todo lo que cree o incluso lo que no sabe que va a hacer ese presidente, ¿no? claro, claro. La política obviamente privatista del actual gobierno, bueno, tiene estas Sí, cuestiones. sí, esta mirada, sí.